Hola chicos, buenos días. Hola Camila, buenos días. Alba, buenos días. Hola Brenda, hola Renzo. Bien, vamos a comenzar ahora, diríamos, hablando de lo que ayer quedó pendiente, ¿no? Eh, por favor, me confirman si ven la pantalla. Ok. Muy bien, ayer quedamos en responder, me parece, el desplazamiento del piso 8, ¿no? Y me parece que ayer explicamos que esta era la respuesta, ¿no? A ver, no sé si me pueden hacer recordar o recordarse ustedes mismos también. Llegamos a calcular el desplazamiento, me parece, ¿no, muchachos? Sí, ¿no? En el último momento calculamos el desplazamiento. Ajá, el retiro quedó pendiente. Muy bien. Entonces, para hablar del retiro, vamos a conversar un poquito, vamos a revisar la norma, ¿sí? Ojo que está pendiente las irregularidades en altura, ¿no? Entonces, perdón, en planta, eso lo vamos a ver, digamos, en la parte final hoy. Ujú, ujú, ujú. Acá está. Dice, con respecto a la separación entre edificios, toda estructura está separada de las estructuras vecinas desde el nivel de terreno natural una distancia mínima S, para evitar el contacto directo, para evitar el contacto durante un movimiento sísmico. Esta distancia, dice, no es menor que los 2/3 de la suma de los desplazamientos máximos de los edificios adyacentes. Ojo, para poder nosotros responder cuánto es la separación entre edificios, nosotros necesitamos este caso. Profe, yo quiero responder cuánto es la separación entre el edificio color rojo, el de la izquierda, con el edificio color rojo de la derecha. ¿Correcto? Entonces, para que tú respondas cuánto es la separación, tú necesitas, y ahora he cambiado de color ahí, tú necesitas la información del color azul, o sea, del edificio de la derecha. Y tú necesitas la información del color verde, o sea, el edificio de la izquierda. Y tú tienes que calcular el desplazamiento máximo. Se entiende, el desplazamiento máximo, profe, es el desplazamiento del último piso, ¿correcto? Pero ojo, Alba, Carlos, Camila, Brenda, ojo, este desplazamiento siempre es inelástico. O sea, lo que ayer calculamos, ¿se acuerdan? Esto era elástico y dijimos, cuando hablamos de la norma, este desplazamiento como que no existe nunca, ¿no? El que debe existir son los inelásticos. Cuando hablamos de derivas, también inelásticas, ¿correcto? Entonces, tendríamos que decir lo siguiente, para yo poder determinar la separación o lo que otros también dicen como junta sísmica, entonces yo debería encontrar, o yo debería tener, perdón, la información de los dos edificios. El desplazamiento máximo del edificio de la izquierda y el desplazamiento máximo del edificio de la derecha. ¿Correcto? En el mismo nivel, porque pienso yo que ahí es donde van a chocar. ¿Correcto? Entonces, ese es el desplazamiento que yo debería de tener. Por lo tanto, la norma dice, la separación será igual a los 2/3 de la suma de los desplazamientos. Y te dice, pero ojo, por si acaso,
también me chequeas esto, dice la norma. Me chequeas que el S también es igual a 0.006 multiplicado por la altura del edificio, ¿correcto? O a la altura que tú piensas que se van a chocar, ahí, ¿correcto? O, te dice la norma, o por si acaso, la separación mínima es 3 centímetros, ¿correcto? Entonces, tú como diseñador te debes de quedar con el mayor valor de los S, ¿correcto? Con el mayor valor S encontrado. ¿Hasta ahí se entendió, por favor, chicos? A ver, por favor. Camila, Alba, Carlos, Brenda, ¿se entendió hasta ahí? ¿Sí? Ojo, que vuelvo a repetir. Si usted quiere calcular la separación entre dos edificios, usted tiene que tener la información de los dos edificios. ¿Correcto? ¿Sí? Correcto. Muy bien. Entonces, pero en este problema no la separación, sino te piden el retiro. Acá dice claramente, ¿no? Determina el retiro. ¿Y quién es el retiro? Bueno, para eso vamos a ver esta pequeña, diríamos, imaginemos lo siguiente. Este es mi terreno. Esta parte es mi terreno, ¿correcto? Y yo entonces voy a desarrollar mi proyecto de estructuras. Mi proyecto de estructuras no puede estar al límite. Mi proyecto de estructuras no puede estar al límite. Tampoco límite atrás. Mi proyecto de estructuras tiene que tener un retiro de unos cuantos centímetros, un retiro de unos cuantos centímetros. ¿Por qué, profesor? Porque lo que quiero es evitar el choque con mi otro vecino. Entonces, mi otro vecino, o mi vecino, tanto de la derecha o de la izquierda o de atrás, él también tiene que tener un retiro. ¿Correcto? Entonces, si los dos sumamos nuestros retiros, debe ser la separación. ¿Correcto? Si nosotros dos, o sea, si yo y mi vecino sumamos, yo sumo mi retiro con el retiro de él, se supone que sale ese. ¿Correcto? Ese que acabamos de explicar hace unos minutos. Por lo tanto, se supone que la norma dice lo siguiente. Para que tú calcules tu retiro, ahora imagínate Brenda, imagínate Alba, ¿correcto? Imagínate ahora, tú tienes el edificio de la derecha, el azul es tu edificio que estás diseñando, no el verde. Tú estás diseñando el edificio azul. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú dices, bueno, del desplazamiento máximo calculado el 2/3. Ese será lo que yo me debo de retirar. ¿Correcto? ¿Me debo de retirar de dónde? Muy bien, tú te debes de retirar del límite de propiedad, porque cuando uno compra un terreno, te dice, estos son los límites de propiedad. Un terreno, imagínate que tenga 10 metros de ancho, 20 metros de acá de fondo, 20 metros de fondo, y te dice, este es tu límite de propiedad. Tú no puedes pasarte de acá, ¿correcto? Entonces, de este límite de propiedad tú te tienes que retirar, ¿correcto? De tu límite de propiedad de atrás te tienes que retirar, ¿correcto? Y adelante ya no tenemos nada que ver nosotros, ¿ah? Adelante existe un retiro municipal, ese ya es un tema arquitectónico, ¿correcto? Esto es retiro municipal. Entonces, tu chamba tuya como diseñador siempre es acá. ¿Cuánto es el retiro a la izquierda? ¿Cuánto es el retiro a la derecha? ¿Cuánto es el retiro al fondo? ¿Correcto? Este retiro ya normalmente te lo da el arquitecto, ¿correcto? Entonces volvemos acá y decimos, bueno, entonces para calcular el retiro, calculo como los 2/3 del desplazamiento máximo. Otra expresión, por si acaso. O debe ser la mitad de este valor, o sea, 0.006 por h entre 2. O el retiro mínimo, que no lo dice la norma, pero todos han considerado como que este es el valor mínimo, 3 centímetros. ¿Correcto? Hasta ahí se entiende, chicos, por favor, la diferencia entre el retiro y la separación.
A ver, por favor. Entonces diríamos lo siguiente, ¿no? Con un colorcito totalmente distinto. Podríamos decir lo siguiente. Bueno, acá, más o menos a la mitad, está el retiro del edificio de la derecha. Más o menos acá a la izquierda está el retiro del edificio de la izquierda. ¿Correcto? El R de acá es para la derecha, el R de acá y esta línea sería, ¿correcto? El límite de propiedad, ¿no? ¿Correcto? Entonces, lamentablemente en el país, por la cultura que tenemos, ¿no? Una cultura totalmente informal, el problema está lo siguiente, ¿no? Yo me compro mi terreno y no hay nadie a mi costado, ¿no? Sé que hay un vecino, sé que hay un dueño, pero todavía él no ha construido nada. ¿Y qué hace? ¿Qué hace siempre el vecino mosca, la criollada, ¿no? ¿Qué es? Este se ahí construye, este construye ahí, ¿correcto? Ahí construye. Entonces, viene mi vecino, ¿no? Viene mi vecino y él tiene que respetar su retiro, porque si él se pega a mí, vamos a chocar, ¿correcto? Ahora, si él no sabe nada, ¿correcto? Que es lo más común, no, ellos no saben nada de ingeniería, pero si no hay asesoría técnica, este se pega ahí. Si hay asesoría técnica, te dice, espérate, tú te tienes que retirar, ¿correcto? Y entonces volvemos a este problema. Tú te tienes que retirar, imagínate que te salga acá 3 centímetros, ¿no? Imagínate que te salga, tú tienes que retirar de 3 centímetros. Muy bien. Me retiré 3 centímetros del límite de propiedad, me retiré 3 centímetros. Pero con esos 3 centímetros te vas a chocar con este vecino. ¿Por qué? Porque este vecino debió haber dejado también seguro 3 o 4 centímetros. Entonces ahí ya no chocaban. Pero como este señor no ha dejado nada, entonces el que te está asesorando te va a decir, bueno, ¿sabes qué, Alba? Tú tenías que haber dejado 3 centímetros, pero por la culpa de este señor ahora vamos a tener que separarnos 6 centímetros o 7 centímetros. Porque la idea es que tú no vayas a chocar con este vecino. Y eso dice la norma, por si acaso. Dice acá la norma. En caso que no exista la junta sísmica reglamentaria, el edificio se separa de la edificación existente, el valor de ese medio que le corresponde, que diríamos es los 3 centímetros que correspondería al proyecto de algo, más el valor de ese medio de la estructura vecina. O sea, diríamos, al otro vecino le correspondía como 4, entonces ahora por piñas, ¿no? Por la criollada de este vecino, nosotros ahora nos estamos separando 7. ¿Correcto? ¿Se entendió ahí, por favor? Muy bien. Entonces, ahora sí creo que ya estamos en condiciones de calcular nuestro retiro, ¿no? Ya tenemos, profesor, el desplazamiento máximo. Por si acaso, acá hemos puesto la altura. La altura es igual, acá hemos puesto como 2.8 por 6, porque si nos damos cuenta, acá, ¿no? En, la, en el examen final, acá está 2.8, 2.8, 2.8, 2.8, o sea, hay 6, 2.8, ¿no? Más 363, más 235, ese debería ser la altura, ¿no? Entonces acá está. Más 363, más 235, esa es la altura. Entonces, mi retiro va a ser los 2 tercios de este valor. Profe, 14,5, muy bien. Sin embargo, tengo que decir, hay que calcular el retiro de la otra manera. La otra manera es 0.006 multiplicado por la altura entre 2, ¿correcto? Profe, es 7 centímetros prácticamente, ¿sí? Profe, hay que tener cuidado con el retiro mínimo, 3 centímetros, ¿correcto? Entonces, me quedo con cuál valor, por favor, chicos. ¿Con cuál valor me quedo ahí? A ver.
Respuesta Carlito, respuesta Camila, respuesta Alba. ¿Con cuál de esos tres valores me quedo ahí? Tengo que responder un solo valor. A ver, ¿quién me dice? Con el de 14,5. Perfecto. Esta es la respuesta. ¿Correcto? Esta es la respuesta. Con el mayor. ¿Correcto? Con eso me quedo. Entonces, ya tenemos claro si en el día de la evaluación nos preguntan algo sobre el retiro, ¿no? Y si nos preguntan algo sobre la junta, nos tendrían que dar, pues, de referencia, ¿correcto? Nos deberían de dar los desplazamientos o los modos, ¿no? Pero de dos estructuras, ¿no? ¿Correcto? Porque como decíamos acá, nosotros para poder contestar la junta necesitamos información del edificio de la izquierda y del edificio de la derecha, ¿no? Salvo que tal vez te diga, responda cuánto es la separación, ¿sí? Si ambos son igualitos, ¿no? ¿Correcto? Tal vez ahí tú podrías decir, ah, bueno, si ambos son iguales, ah, bueno, calculo el desplazamiento de acá y se supone que es el mismo que está acá, ¿no? ¿Sí? Entonces, así podría ser, ¿no? Y ahora, ¿y qué sucede si estos edificios, ¿sí? Hago la pregunta, son de diferentes pisos. ¿A dónde hago los cálculos? ¿A qué piso hago los cálculos? Por ejemplo, hago por ejemplo acá un ligero ejemplo, ¿no? Tengo un edificio por aquí, tengo un edificio por acá, ¿correcto? Entonces pregunto, ¿dónde calculo el desplazamiento máximo? Este es un edificio de 10 pisos, por ejemplo, y este es un edificio de 13 pisos, ¿correcto? ¿Dónde calculo el desplazamiento máximo? Calcular S, ¿no? ¿Correcto? Calcular la separación. Tenemos claro que por acá está el límite de propiedad, ¿correcto? Ahí está el límite de propiedad. Esto se llama el retiro para la estructura de 13 pisos. Este se llama el retiro para la estructura de 10 pisos, ¿no? Sumado esos dos retiros es la separación. Pregunto, ¿dónde calculo los desplazamientos máximos? Aquí, desplazamiento máximo para la estructura de 13 pisos, desplazamiento máximo para la estructura de 10 pisos, o calcularía yo el desplazamiento máximo aquí. A ver, chicos, ¿dónde se les puede usted analizar que nosotros vamos a decir que dónde vamos a chocar? Porque la intención de colocar la separación es para no chocar, ¿correcto? Entonces, ¿dónde vamos a chocar? Vamos a chocar a este nivel. Por lo tanto, para no chocar a ese nivel, yo tengo que calcular mi desplazamiento máximo a ese nivel. ¿Correcto? Entonces, si usted dice la separación, una de las expresiones para calcular la separación es 0.06H, ¿no? Entonces, ese H tiene que estar medido ahí. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Listo, entonces está cerrado el tema de la junta y está cerrado el tema del retiro. ¿Correcto? Ojo, hay que trabajar con desplazamientos inelásticos. ¿Correcto? Listo. Entonces, muchachos,
Vamos, ya hemos explicado esta pregunta, ¿no? Entonces, la pregunta de acá dice, determine la deriva para el piso 6. La deriva para el piso 6. Deriva para el piso 6. Muchachos, si nos piden la deriva para el piso 6, pregunto, ¿es necesario que nosotros podamos encontrar el desplazamiento relativo del piso 6? Pregunto, si nos piden la deriva, ¿sí o no? ¿Necesitamos el desplazamiento relativo del piso 6? Confirmar, por favor. Claro, sí. Y si necesitamos el desplazamiento relativo del piso 6, correcto, es necesario tener los desplazamientos absolutos de qué piso. A ver, de los pisos 5 y 6, dice Camila. Carlitos, ¿será lo mismo? ¿Será cierto eso, 5 y 6? ¿O será 6 y 7? ¿Qué opinan? 5 y 6, correcto. Muy bien. Entonces, dice acá, determine la deriva para el piso 6 cuando el sismo actúa en la dirección X, o sea, ya sabes qué factor de participación debes de considerar, debido al módulo 3, ¿correcto? Utilizando la regla de combinación. Verifique si cumple con los límites establecidos, ¿correcto? Entonces, acá deberíamos de haberlo afinado un poco mejor, ¿no? Determine la deriva para el piso 6 en la dirección X, ¿correcto? Cuando el sismo actúa en la dirección X debido al modo 1 y 3, ¿correcto? Utilizando la regla de la combinación. A ver, muchachos, todos a trabajar. Quisiera saber cuánto vale esa respuesta. Mire que estamos tratando de responder lo que usted debería hacer en el trabajo, ¿correcto? Solamente que en el trabajo tiene más modos, ¿no? ¿Correcto? Pero estamos solamente, por ejemplo, ¿no? No vaya a ser que en el día de la sustentación hagamos esta misma pregunta, ¿no? Se supone que cada uno va a estar ahí en su computadora, ¿correcto? Y cada uno va a poder responder, ¿no? Cada uno se supone tiene su informe, cada uno tiene su hoja de cálculo y ahí puede responder, ¿no? El que no puede responder se supone que es como el que no está, pues, ¿no? ¿Correcto? Entonces, bien, a ver muchachos, por favor, responder esta pregunta. Determine la deriva del piso 6. A ver, vamos a asegurarnos que sabe calcular esta deriva.
A ver, ¿cuánto tenemos? ¿Cuánto tenemos de desplazamiento, chicos? A ver. Tendríamos que tener la información del modo 1, del modo 3, del piso, del piso 6 y del piso 5, ¿correcto? Modo 1, punto 11.12.81. 084460. Ahí tenemos 01. Muy bien. Entonces, tenemos el periodo, tenemos omega, ¿no? Como 2 por pi entre este valor, ¿correcto? Y tenemos el pseudo desplazamiento. Vamos a poner el pseudo desplazamiento también. Factor de participación, ¿no? Factor de participación. Como dice que viene en X el sismo, pleno, ¿no? Entonces el pseudo desplazamiento es la pseudo aceleración entre omega cuadrado. Listo. Ahora tendríamos que escoger para el modo 3 el factor de participación, ¿no? Determine la deriva por piso 6 en la dirección X cuando el sismo actúa en X. ¿Correcto? Entonces 1,47,34,60. ¿Correcto? La pseudoaceleración es 3.845. 3.845. Muy bien. El periodo punto 2686. Punto 2686. Correcto. Entonces puedo yo creo que hacer esto, ¿no? Calcular la frecuencia y luego calcular el pseudo desplazamiento, ¿no? Muy bien, una vez que yo tengo esto, ya puedo calcular los desplazamientos absolutos, elásticos, ¿correcto? Y puedo decir pseudo desplazamiento, factor de participación, modo, ¿correcto? Listo, ¿no? Acá creo que se puede copiar igual. Modo, factor de participación. ¿Listo? Muy bien. Estos son los desplazamientos del centro de la masa en la dirección X, ¿no?
Tal vez valdría la pena decir que esto es U, ¿no? U y U, ¿no? Ahora, el desplazamiento relativo, desplazamiento relativo sería igual a el desplazamiento del piso 6 menos el desplazamiento del piso 5. ¿Correcto? Y este creo que no me interesa más. ¿Correcto? Esto de acá no me interesa porque yo estoy buscando la deriva, ¿no? Muy bien. Por lo tanto, la deriva inelástica, ¿sí? Sería igual, lo voy a combinar mejor, ¿correcto? Acá lo voy a combinar utilizando el 25% de la suma de los valores absolutos, de los absolutos de esto, más el absoluto del de acá, ¿correcto? ¿Sí? Más el 75%, ¿correcto? De la raíz cuadrada de este valor al cuadrado más este valor al cuadrado. Ahí está. ¿Me ayudan por favor a decirme si está correcto lo que estoy haciendo? H17 y 17, H17 y 17. A ver. Me parecería, me parecería que la deriva sería este valor entre 2,6 multiplicado por 0,75 de 6. ¿Será correcto eso? A ver, veamos acá. 0,75 de 6, muy bien. Y eso comparado con el 0,07 no cumplimos, ¿no? A ver, por favor, ¿me ayudan? ¿Está bien? ¿Me he equivocado en alguna parte? ¿Hay algo que no se entiende? Por favor. A ver, por favor, verifiquen. Verifiquen, por favor. Brenda, ¿sale ese valor? Carlos, Alba, a ver.
Anderson, ¿algún problema con este ejercicio? A ver, Farid. Bien. Alba dice si sale. Muy bien. Listo, entonces ahora vamos a conversar, ya que hemos terminado de resolver este examen final, en lo que es la pregunta del análisis modal pseudoespectral, ¿correcto? Y es lo mismo que tiene que, diríamos, ya hemos terminado también de responder esta pregunta. Mm, Vamos a dejarlos a ustedes para que ver si pueden resolver esta pregunta ya luego, ¿sí? Ahora voy a conversar de lo que tenemos pendiente todavía, que es el tema de las irregularidades en planta, ¿no? ¿Correcto? Ya ayer habíamos conversado de las irregularidades en altura. Hemos preferido diferenciarlo un poquito en el tiempo para no combinar conceptos. Y ahora solamente nos queda ver la planta, ¿no? Así como en altura, diríamos, la irregularidad más crítica es la de rigidez. En planta tenemos que la irregularidad más crítica es la torsional, ¿correcto? Y entonces para poder evaluar esta irregularidad torsional, nos dice lo siguiente. Existe irregularidad torsional cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, eso quiere decir que usted tiene que analizar en X y en Y. El máximo desplazamiento relativo calculado, ¿no? Es mayor que 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de los extremos. O sea, nos está queriendo decir lo siguiente. En un determinado piso, el desplazamiento relativo máximo, ¿correcto? Si es mayor a 1.3 veces el desplazamiento relativo promedio de ese piso, estamos en un problema de irregularidad. ¿Cómo es eso, profe? A ver, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el siguiente esquema para que quede claro. Ahí tenemos. ¿Correcto? Ahí tenemos. Tengo una edificación. Tengo una edificación. Ahí está. Color verde. ¿Correcto? Y lo vamos a empujar con un sismo en la dirección Y. ¿Correcto? Un sismo en Y color rojo. Por lo tanto, la estructura se desplaza y diríamos rota. ¿Correcto? Rota. Esto sucede. ¿Listo? Entonces lo que te dice la norma es, ojo, debes encontrar de esta planta el desplazamiento relativo máximo. ¿Correcto? Entonces, profe, tú vas a decir, el desplazamiento relativo máximo es este. ¿Correcto? Ojo, que para llegar a diría, a esta conclusión,
tú tienes que tener los desplazamientos de este piso y los desplazamientos del piso inferior, ¿no? Para que tú puedas calcular el desplazamiento relativo. ¿Sí? Y entonces tú dices acá lo siguiente, si yo ya encontré este desplazamiento máximo, entonces este desplazamiento máximo debería ser mayor a 1.3 veces el desplazamiento promedio de este mismo piso. O sea, en otras palabras, tú tienes que encontrar este desplazamiento relativo también. Tienes que encontrar este desplazamiento relativo también. Tienes que encontrar este desplazamiento relativo también. Y te vas a llegar a dar con la sorpresa que este desplazamiento relativo máximo es el mismo que está aquí. Y a la vez te vas a dar cuenta que acá hay como una especie de desplazamiento relativo mínimo, ¿correcto? Y este desplazamiento relativo mínimo está acá. En otras palabras, esta expresión que está acá podría escribirse como el desplazamiento máximo mayor, ¿correcto? Mayor a 1.3 veces el desplazamiento máximo más el desplazamiento mínimo sobre 2. ¿Correcto? Eso podrías escribir tú en vez de estos y de ¿no? El desplazamiento relativo máximo, si supera a 1.3 veces el desplazamiento máximo más el desplazamiento mínimo sobre 2, entonces estamos en una condición de irregularidad. ¿Se entiende, por favor, eso? ¿Sí? Muy bien, o sea que tranquilamente, jóvenes, tranquilamente, Carlitos, tranquilamente podríamos preguntar acá, por ejemplo. Acá podríamos preguntar tranquilamente. Usted tiene estos modos, ¿correcto? Y podríamos preguntar, verifique si existe irregularidad de torsión en el piso 8, en el piso 7, ¿correcto? Y usted debería decir, profesor, ¿y cómo hago? Bueno, con esto tú puedes calcular los desplazamientos del centro de la masa, como habíamos hablado la semana pasada. Pero luego, estos desplazamientos del centro de la masa lo puedes llevar a un determinado eje, como en este ejercicio de acá, ¿se acuerdan? Calculamos los desplazamientos del centro de la masa y puedes calcular en un eje. Y entonces podríamos pedirte que lo calcules en el eje A o no, o simplemente te podríamos decir verificar si existe torsión cuando el sismo actúa en Y, ¿no? Entonces, al actuar en Y, tú automáticamente piensas, yo debería encontrar el desplazamiento relativo de A, debería encontrar el desplazamiento relativo de E, ¿correcto? Porque se supone que entre A y B está el máximo. Si acá está el máximo, acá está el mínimo. Si acá está el máximo, acá está el mínimo. Entonces, usted puede hacer el comparativo, ¿no? Usted puede hacer el comparativo, ¿correcto? Pero si yo te pido analizar la condición de irregularidad de torsión para el piso 7, ¿correcto? Entonces tú tienes que tener la información del piso 7 y del piso 6, ¿correcto? Porque te estamos diciendo que este desplazamiento es relativo, ¿no? No es absoluto, es relativo. ¿Se entiende hasta ahí, por favor? Bueno, entonces,
¿Qué sucede? Dice acá, por si acaso. Este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos, ¿correcto? Y solo si el desplazamiento relativo entre piso es mayor que el 50% del desplazamiento permisible. Ojo, esto es interesante porque con esto yo puedo decir, estoy en condición de analizar la torsión o no debo de analizar la torsión, ¿correcto? Dice lo siguiente, este criterio solo se aplica en edificios con diafragmas rígidos. Ya. Entonces, profe, en el problema nos tiene que decir que hay un diafragma rígido. Bien, segundo, el problema tiene que tener desplazamientos relativos, o sea, el máximo desplazamiento relativo tiene que ser mayor al 50% del desplazamiento permisible indicado en la tabla 11. O sea, eso quiere decir que este desplazamiento máximo debe de superar el 50% de la tabla 11. La tabla 11 es la de acá, chicos. ¿Correcto? Entonces, a ver, piénselo usted cómo va a ser el comparativo. Bien, entonces, este es el desplazamiento, este es, diríamos, la deriva admisible, ¿no? La deriva que se puede encontrar la norma. Entonces, luego dice, usted debe encontrar que los desplazamientos máximos superen la mitad de los desplazamientos relativos de la tabla 11. O sea, ¿cómo se interpretaría esto? Yo mejor debería decir lo siguiente. Usted, este valor lo debe de pasar a deriva. O sea, debería usted decir lo siguiente. Mi desplazamiento relativo máximo dividido entre la altura ya es una deriva. Multiplicado por un porcentaje de R, en este caso voy a suponer yo lo siguiente, una cosa más, diríamos, mi punto 75 por R, ¿correcto? Entonces esto ya es una deriva inelástica. Si este valor supera al 0.007 sobre 2, ¿correcto? No debería hacer un análisis. A ver, vuelvo a repetir, por favor, chicos. Para yo hacer este análisis de irregularidad de torsión, es necesario que previamente yo verifique si los desplazamientos relativos máximos superan, ¿correcto? Superan la mitad de la deriva permisible, ¿correcto? Por lo tanto, para poder comparar con la deriva permisible, este desplazamiento relativo máximo lo tengo que convertir en una deriva, pues, ¿no? Y en una deriva inelástica, ¿correcto? Recién cuando yo verifique esto y si cumplo, recién puedo hacer mi análisis por torsión. Alba, ¿se entiende, porfa? Carlos, ¿se entiende? Muy bien, entonces si por si acaso alguien me dice, no, profesor, yo tengo acá valores muy pequeños, entonces no se hace un análisis por torsión, ¿correcto? No se hace un análisis por torsión. Muy bien, entonces ahora lo que nos queda es verificar, lo que nos queda ver es qué quiere decir, ¿no? La idea es qué quiere decir la irregularidad torsional extrema. A ver, un minuto para que lo lea y lo traduzca.
A ver, ¿cuál es la diferencia con la que hemos visto anterior? Simple y llanamente que ya no es 1.3 veces, sino es 1.5, ¿no? Como habíamos conversado ayer, la idea sí no es tener nada extremo, ¿no? ¿Correcto? Esto podría darse solamente si estamos en la zona 1, si es que estamos haciendo un proyecto común, ¿correcto? Esquinas entrantes lo vimos el día de ayer. La discontinuidad del diafragma es un tema que es bastante interesante porque dice la estructura se califica como irregular cuando los diafragmas tienen discontinuidades abruptas o variaciones importantes de rigidez, incluyendo la abertura con mayores del 50% del área bruta del diafragma. Eso nos da a pensar lo siguiente. En proyectos como esto, ahí es donde debería usted de decir hay una irregularidad por una discontinuidad de diafragma, ¿no? Entonces dice acá, esta área abierta, esta área, esta abertura, pues si supera al 50% del área bruta, entonces ahí sí estamos en una irregularidad, ¿correcto? Por acá dice, también existe irregularidad cuando en cualquiera de los pisos y para cualquiera de las direcciones de análisis se tiene una sección transversal del diafragma con un área neta resistente menor que el 25% del área de la sección transversal total de la misma, ¿correcto? Calculada de acuerdo a las dimensiones totales de la planta. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Eso es otra cosa importante. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Eso sucede normalmente en los proyectos de vivienda. En los proyectos de vivienda tenemos lamentablemente esta casuística, ¿correcto? Tenemos esto. Tenemos esto, ¿no? Tenemos un murito por acá, tenemos otro murito por acá, ¿sí? Tenemos, imaginémonos por acá, este es un ascensor, ¿correcto? Este es un ascensor. Un ratito, por favor.
Bien, chicos, entonces, esto es un ascensor y cuando hablamos del ascensor, profesor, entonces este es un hueco, ¿correcto? Eso no tiene usted, o sea, no tiene diafragma, aunque usted me podría decir, profesor, está techado al último, ya, pero es al último, no está, diríamos, en todos los pisos, no tiene techo, ¿no? No tiene una losa entre pisos, no tiene. Profe, acá, ¿qué le va a poner usted? Acá le voy a poner una escalera, típico de los proyectos de vivienda, ¿no? ¿Correcto? Eso quiere decir que esto tampoco está techado, ¿correcto? Y si usted me puede decir que sí tiene techo en el último, bueno, está bien, pero tampoco no, en cada entrepiso no tiene una losa. Entonces, esto, alguien me puede decir, profe, pero la escalera es como si fuese una losa inclinada. Sí, está bien, pero para términos de diafragma no existe diafragma. Entonces, si nosotros hacemos un cortecito, nosotros hacemos un cortecito acá, ¿correcto? Nosotros hacemos un cortecito acá y vamos a tener corte A, ¿sí? Y sacamos nuestra sección de diafragma, o sea, dibujamos la sección, diríamos con el espesor, nos damos cuenta que esta es la sección, ¿no? ¿Sí? Y ahora si nosotros dibujamos un cortecito acá, quisiera que usted analice cuál va a ser esa sección. A ver, quisiera que usted analice cuál va a ser esa sección. A ver, muchachos, si hacemos ese corte y hacemos la sección, solamente tendría que tener esta sección.
mire bien, por favor. Esa sería la sección B. Esto sería la sección A, y esta sería la sección B. Porque si usted se da cuenta, acá no hay diafragma, no hay losa. Acá no hay losa. Acá tampoco hay losa. El único pedacito de losa sería el pasadizo. Entonces usted tendría que hacer su análisis lo siguiente. Si el área de la sección B es menor, regresamos acá, regresamos a lo que dice el 25%, es menor al 25% del área de la sección A, entonces el problema es irregular. ¿Correcto? Entonces usted tiene que hacer su análisis tanto para Y, como estamos haciendo ahora, como para X, ¿no? Usted diría, acá en X está el 100% del diafragma. Acá en X, ¿correcto? El diafragma está cortado, pero yo no creo que el área, en este caso, el área de la sección B, no sea menor al 25%, ¿no? O sea, lo crítico no está en X, lo crítico está en Y, ¿no? ¿Correcto? No sé si se entendió, Carlitos, Alba. Me he quedado solamente con dos chicos que están respondiendo. Muy bien. Listo. Entonces, tenemos la discontinuidad de diafragma. Los sistemas no paralelos. Los sistemas no paralelos eh, son los siguientes, ¿no? Vamos a terminar con esta parte. Tenemos, por ejemplo, una estructura de este tipo. Una estructura de este tipo, ¿correcto? Y le vamos a empujar con un sismo. Entonces voy a suponer que acá hay columnitas, que acá hay columnitas, que acá hay columnitas, que acá hay columnitas, ¿correcto? Y que acá hay columnitas. ¿Listo? Esta está la suposición. Otro color tal vez para que se pueda ver las columnitas. Columnitas, columnitas, columnitas. ¿Correcto? Entonces, cuando viene el sismo en dirección Y, pues todos reciben fuerzas, ¿no? Como habíamos conversado el día de ayer, todas las columnas reciben fuerzas. ¿Correcto? Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los sistemas no paralelos? Bueno, profe, este eje es paralelo a X, este es paralelo a X, este paralelo a X. Ese no es un sistema no paralelo. Profe, esto, paralelo a Y, eso no es problema. El problema está en este eje. Este no es paralelo, ni a X ni a Y, ¿correcto? Entonces, esto puede ser síntoma de una irregularidad. Puede ser, ¿correcto? Puede ser. Se considera, dice que existe irregularidad cuando en cualquiera de las direcciones de análisis, o sea, cuando lo analizo en Y o cuando lo analizo en X, los elementos resistentes a fuerzas laterales no son paralelos. Ya, profesor, esta columna está así, ¿no? Profe, esta columna está así, ¿correcto? Esta columna está así, ¿correcto? No se aplica si los ejes de los pórticos o de los muros forman ángulos menores que 30 grados. O sea, si usted analiza y dice, estoy analizando en Y, ¿correcto? Y en Y este ángulo, ¿correcto? No supera el 30 grados,
no hay problema. ¿Correcto? ¿Correcto? Si esto usted dice que este ángulo alfa es menor que, tiene que ser, perdón, tiene que ser mayor que 30. ¿Correcto? Si no, no hay problema. ¿Sí? No, profe, tengo 10 grados nomás de inclinación de la vertical. Ah, entonces ese no es un sistema paralelo. Tienes que tener una inclinación mayor que 30. ¿Correcto? ¿Por qué estoy tomando el eje Y? Porque estoy haciendo mi análisis en Y. ¿Correcto? Cuando hago mi análisis en X, me fijo que los ejes tengan un ángulo con respecto a X. ¿Correcto? Entonces, bien. Profe, si superamos los 30, somos candidatos para hacer este análisis, ¿no? Ahora, tampoco no se aplica este sistema ni cuando los elementos no paralelos resisten menos de 10% de la fuerza cortante. O sea, profe, de esta fuerza a este elemento le está tocando 2%, ¿correcto? Entonces, este tampoco no es un sistema no paralelo, o no tiene una irregularidad de sistemas no paralelos. ¿Por qué? Porque la fuerza es menor de 10%. Y lo que queremos es que acá la fuerza supere más bien el 10%. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, yo podría pensar que para una condición, diríamos, un poco más complicada, podría yo decir, no, la suma de esta fuerza y de esta fuerza y de esta fuerza, si suma más del 10%, yo podría considerar que es un sistema no paralelo. Aunque la norma no lo dice así, pero por una cuestión de seguridad podría yo plantear eso. Pero igual, tendría que sumar mayor, ¿sí? Ojo, la suma tendría que ser mayor al 10%. ¿Correcto? ¿Sí? Si no, no lo es. ¿Se entendió eso, por favor, chicos? Normalmente en un sistema que tiene muros y todo lo demás, con unos columnitas por acá no le hace, ¿no? No le hace este sistema, salvo que usted diga, no, profe, acá tengo un muro, ¿no? Y ahí la cosa cambió, ¿no? Y ahí la cosa cambió, ¿no? Si usted dice acá no, yo tengo un muro, la cosa ha cambiado totalmente. ¿Correcto? ¿Sí? Y ahí sí toda la gran cantidad de la fuerza se está llevando esto, ¿no? Supera el 10% ahí a ojo cerrado, el sistema es no paralelo, ¿no? Muy bien, con eso concluimos nuestras análisis de irregularidades y como habíamos dicho, la irregularidad en altura, el mínimo es la que va a quedar, la irregularidad en planta, el valor mínimo de todas es la que va a quedar. ¿Correcto? Este debería ser nuestra conclusión siempre. Después de haber hecho mi análisis a una estructura de 3, de 5, de 10, de 20, de 30 pisos, ¿correcto? Lo que yo debo de responder al final es siempre un solo valor, el mínimo. Un solo valor, el mínimo. ¿Correcto, chicos? ¿Hasta ahí estamos bien? Muy bien. Entonces, acabamos de cerrar nuestro problema de irregularidades. Entonces, ahora sí que tenemos un poquito de tiempito. Vamos a conversar de este problema que vino en el examen final de hace un año, ¿no? ¿Correcto? Quisiera que por favor todos los que están dispuestos a aprender, ¿correcto? Todos los que están dispuestos a aprender, me ayuden a responder la pregunta 2.1, ¿correcto? Nos dan la información, diríamos, de la zona, del suelo, del uso, nos dan el vector propio, correcto, o el modo completo, ¿sí? Luego nos dan los desplazamientos absolutos,
¿correcto? Pero nos dan, diríamos que está vacío el modo, pero está la combinación, ¿correcto? Nos están dando los valores característicos, o sea, los periodos o las características dinámicas, y acá hay un truquito importante, ¿eh? Acá nos dice lo siguiente: realizar los cálculos empleando solo los dos primeros modos de vibración. Hasta ahí me parece que no hay ningún problema. Normalizados para que en el techo el desplazamiento valga 1. O sea, profe, para que aquí en el último piso valga 1. ¿Correcto? O sea que vamos a trabajar con esos modos normalizados. Y dice, emplear una aceleración de la gravedad de 10.000. Se pide lo siguiente: calcular el factor de participación modal, calcular la masa participante y la masa generalizada para el modo número 1. ¿Correcto? Entonces, profesor, la masa participante, ¿se acuerdan cómo se calculaba, muchachos? La masa participante se calculaba simplemente como la sumatoria de las masas con los modos, ¿correcto? Y la masa generalizada se calculaba como la sumatoria de las masas por los modos al cuadrado, ¿correcto? Y el factor de participación no era otra cosa que decir la masa participante sobre la masa generalizada, ¿correcto? Entonces, quisiera que por favor se ganen esos 2 puntos del examen final si usted lo puede resolver. Profe, necesito para el modo 1, necesito, profe, masas. Las masas están acá. Profe, necesito los modos, ¿no? La componente del modo 1 está acá, ¿correcto? Entonces, necesito que usted me diga lo más pronto posible cuánto valen estos parámetros y cuánto vale el factor de participación. A ver, Carlitos, Alba, Brenda, calculen por favor, y si tiene alguna consulta es el momento de hacerlo con respecto a este problema.
A ver, chicos, Alba, Carlos, cuánto sale el tema del factor de participación? Uno veintiséis, ¿correcto? ¿Sí? Uno veintiséis, muy bien. Ustedes me parece que también tienen la hoja de cálculo, pero sobre todo lo que me interesa es que sepan entender qué cosa es lo que están haciendo, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Vamos a explicar este problema. Bueno, dice, en la tabla número 2 se muestran los resultados de los desplazamientos para la combinación de la raíz cuadrada y los valores al cuadrado. Se debe completar, dice la tabla número 1, se debe completar la tabla con los resultados de los desplazamientos, del modo 1 y el modo 2. Bueno, nosotros sabemos, nosotros sabemos que para encontrar el vector desplazamiento, ¿correcto? Para encontrar el vector desplazamiento, necesito el pseudo desplazamiento, necesito el factor de participación y el modo. Tengo el modo, usted ya calculó el factor de participación, lo que está faltando es el pseudo desplazamiento, ¿correcto? Entonces, según este problema, le dan toda la información, le dice que está, me parece que el proyecto está en Lima, le dice que es categoría 1, el suelo es tipo 1, le dicen que usted debe calcular el C. El C, para calcular el C, usted tiene que calcular el periodo o tiene que tener el periodo. Por lo tanto, el periodo le dicen que para un problema para el modo número 1, el periodo es 1367. Entonces, se supone que acá yo he puesto que si yo tengo el periodo, puedo calcular la letra C. Con la letra C puedo calcular la letra, la pseudoaceleración. Y con la pseudoaceleración puedo calcular el pseudo desplazamiento. Entonces, yo aquí digo lo siguiente. Si mi periodo es 1367, estoy en el intervalo de TP y TL. ¿Correcto? O sea, no es menor que TP, más bien estoy en el intervalo de TP y TL. Y entonces el C se calcula como 2.5 multiplicado por TP entre T, ¿correcto? De donde obtengo que C vale 0,73. Muy bien, entonces la pseudoaceleración, como usted ya sabe, sería el producto pues, de Z, U, S, C, dividido entre R multiplicado por la gravedad, ¿no? Muy bien. Por otro lado, si usted tiene el periodo, ya puede calcular omega. Si tiene omega y tiene la pseudoaceleración, usted puede calcular el pseudo desplazamiento. ¿Correcto? Entonces, ya tengo mi pseudo desplazamiento, profesor. Entonces, bien, definitivamente, si tú ya tienes tu modo 1 y tú ya tienes tu factor de participación y ya tienes el pseudo desplazamiento, yo creo que lo único que queda es multiplicar nada más, ¿no? Entonces, acá tienes tú factor de participación, pseudo desplazamiento y el modo. Y entonces calculas automáticamente los desplazamientos, pero con respecto al modo 1. La información que tenemos en la tabla es la combinación. Por lo tanto, nosotros podemos despejar este valor como restando, ¿no? Restando este valor al cuadrado menos este valor al cuadrado, la raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Entonces, de ahí obtengo yo mi modo número 2. ¿Sí? Despejando. Entonces yo diría que de este modo, chicos, con este factor de participación y con este pseudo desplazamiento, yo logro llenar esta información. Entonces, una vez que yo tenga esta información, esto es algo así como la expresión de la hipotenusa, ¿no? Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado
La raíz cuadrada es la hipotenusa, ¿no? Entonces, si yo tengo este cateto y yo tengo la hipotenusa, yo puedo despejar este cateto, ¿no? ¿Correcto? Entonces, de esa manera es como he logrado obtener, ojo, pero cuando yo aplico esta expresión, todos los valores me van a salir positivos. Mire usted, todos los valores me van a salir positivos. Sin embargo, el profesor que puso esta pregunta nos dice, por si acaso, estos valores son negativos, ¿ah? Entonces, lo que simplemente va a pasar es que usted le ponga el signo menos. Nada más. Eso es lo único que va a pasar. Y ya está el resultado que usted estaba buscando. Muy bien. Por otro lado, le hacen una tercera pregunta que dicen, en la tabla número 2, completar los resultados de los desplazamientos totales. No, dice, perdón, completada la tabla número 2, se requiere verificar si la deriva cumple con la norma, ¿no? Entonces, ¿qué haría usted, profe? Estos son desplazamientos absolutos, yo voy a trabajar con los desplazamientos relativos, ¿no? ¿Correcto? Y ahí está la resta, con los desplazamientos relativos. Ya no voy a trabajar con la combinación, no se puede trabajar con la combinación, ¿correcto? Y ahora a estos valores yo los voy a combinar. ¿Correcto? Los voy a combinar. Luego los voy a convertir en derivas inelásticas y los voy a verificar. Y me doy cuenta que ninguno cumple y solamente cumple el del piso, me parece, 1 del piso 5. Del piso 5. Solamente cumple el piso 5. ¿Correcto? Entonces, eso ya usted lo conoce, cómo es el proceso del desplazamiento relativo a una deriva, ¿no? Acá es donde muchos han fallado. Completar la tabla 1 calculando los desplazamientos del modo 2. O sea, en otras palabras, hay que llegar a esto. ¿Correcto? Y entonces, acá viene el problema. ¿Correcto? Dice, profesor, yo ya tengo esto. ¿Cómo llego acá? Los chicos dicen, pues no, al revés ahora, pues, profe, ¿no? Empezamos de acá y llegamos aquí, pero ahora podemos hacer de acá y llegar acá. Bueno, claro, usted podría decir a todo este modo desplazamiento, ¿no? Lo divide usted entre este producto, lo divide y sale X, bestial, ¿correcto? Pero usted se da cuenta y dice, bueno, calculamos el pseudo desplazamiento profe igualito, este es mi periodo, calculo C, calculo SA, calculo SD, profe, ya calculo SD, ya encontré, diríamos, SD. ¿Sí? Pero el problema está en que usted no puede calcular el factor de participación, porque habíamos dicho hace un ratito, habíamos dicho por acá, que el factor de participación pues tiene que ver con las masas y los modos, ¿no? Y usted no tiene nada de esta información. Por lo tanto, este es imposible de encontrar. Entonces ahí se cae la teoría de ir para atrás. ¿Correcto? Pero aparece una luz en este comentario. Dice donde el techo valga 1. O sea, acá, profe, tiene que valer 1. ¿Correcto? Entonces, acá justamente viene la pregunta. Mire bien, ¿eh? Acá usted tiene un modo, acá usted tiene, diríamos, un escalar, porque la multiplicación de dos escalares es un escalar, ¿correcto? Y acá tiene un desplazamiento en versión modo. La gran pregunta que usted tendría que responder sería, profe, ¿estos valores son proporcionales? ¿Qué dice Salva? ¿Qué dice Carlitos? ¿Estos valores son proporcionales, Brenda? ¿Sí o no? Profe, si este valor lo multiplico por este escalar, me sale este valor. O sea, profe, sí son proporcionales. Profe, si a este vector lo divido entre este escalar, me sale el de acá. Claro, son proporcionales. Por lo tanto, viene la pregunta. ¿Tú quieres que acá salga 1? ¿Correcto? Y tú tienes este valor. Vamos acá a la tablita. ¿Correcto? Vamos a la tablita. Voy a borrar por un momento esto nada más.
¿correcto? ¿Correcto? Tú tienes acá el 249 y tú quieres que acá salga 1, ¿correcto? Entonces viene la pregunta. ¿Entre qué número lo divido a este para que acá me salga 1? ¿No? Lo que estoy diciendo acá es, acá en esta componente hay un 249 negativo, que dividido con este número me tiene que salir 1. ¿Entre qué número lo divido, Carlitos? ¿Entre qué número lo divido, Alba? ¿Cuál sería este escalar? Claro, así de simple, ¿no? Entonces lo que yo he hecho es, este es el número mágico, ¿correcto? Y entonces he puesto acá lo siguiente, ¿no? Si a este valor lo divido entre 249, me sale este número. Por lo tanto, a todos lo divido entre este número y este es el modo que estaba buscando, ¿correcto? O sea, he logrado encontrar este modo por el truquito del 1 acá. Si nadie me decía nada de ese 1, ahí sí hubiese estado perdido. ¿Correcto? Hasta incluso, Carlitos, Alba podría haber preguntado cuánto será el factor de participación del modo 2, cosa que usted ya podría responder porque usted diría, profe, todo esto vale menos 249. Si mi pseudo desplazamiento lo calculo por acá, ¿correcto? Entonces por despeje puedo tener mi factor de participación. Muy bien, eso ha sido todo por hoy, chicos. Estoy dejando la hoja de cálculo. Si quiere, la única actualización de la hoja de cálculo ha sido este problema, ¿no? ¿Correcto? Entonces ya usted lo puede actualizar o si no puede, me avisa con Brenda para pasarse. Muy bien, muchas gracias, chicos. Gracias, Carlitos. Gracias, Alba, por su compañía. Muy bien, nos vemos.